¿Cómo fue que los demonios rechazaron a Dios? La Biblia nos ofrece una explicación detallada sobre cómo o por qué los demonios rechazaron a Dios. Sin embargo, se mencionan ciertos eventos y principios que pueden ayudarnos a entender este tema desde una perspectiva cristiana. De acuerdo con la tradición cristiana, los demonios son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Se cree que Dios creó a los ángeles como seres espirituales con libre albedrío, lo que significa que ellos tenían la capacidad de elegir obedecer o desobedecer a Dios. Algunos ángeles, incluyendo a Lucifer, también conocido como Satanás, aquí quiero hacerles una aclaración. Eso lo pongo porque muchas personas creen que Lucifer y Satanás son lo mismo. No son lo mismo. Lucifer es un ángel y Satanás es otro ángel. Son diferentes. Pero quise hacer esa aclaración para que les quede claro. No es Satanás Lucifer, ni Lucifer es Satanás. Uno es uno y otro es otro. Lucifer nubla las mentes y te da la capacidad de la indecisión. No puedes decidir. Y Satanás es odio y división. De hecho, todo en el infierno es odio y división, pero hay demonios que están específicamente para hacer algo, y este es uno de esos. Así que habiendo aclarado que Lucifer es uno y Satanás es otro, los ángeles se rebelaron contra Dios y eligieron seguir su propia voluntad, en lugar de someterse a la autoridad y el gobierno de Dios. Se mencionan algunos pasajes bíblicos que se interpretan como referencias a la caída de Satanás y otros ángeles. Por ejemplo, Isaías 14, los versículos 12 al 15, y Ezequiel 28, versículos 12 al 19. Esos son pasajes que se consideran que aluden a la caída de Lucifer, quien se elevó en su corazón y se rebeló contra Dios, buscando igualarse o exaltarse por encima de Dios. Jesús también habló sobre la caída de Satanás en Lucas 10, versículo 18, donde menciona que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. La razón exacta por la cual Satanás y todos los demás ángeles que lo siguieron se rebelaron contra Dios no se especifica claramente en la Biblia. Sin embargo, algunos teólogos y estudiosos de la Biblia especulan que la soberbia, el orgullo y la búsqueda de la autonomía son algunas de las posibles razones detrás de la caída de Lucifer y de los ángeles que lo siguieron. Es importante que tengas en cuenta que la teología sobre los ángeles y los demonios puede variar entre las diferentes denominaciones y tradiciones cristianas. Sin embargo, en general, se sostiene que los demonios son seres espirituales caídos que rechazaron la autoridad de Dios y eligieron seguir su propia voluntad en rebelión contra Dios. Además de la información proporcionada anteriormente, si estás interesado tú en profundizar en este tema de la caída de los ángeles y en el papel de Satanás en la teología cristiana, aquí te dejo algunas lecturas recomendadas que podrían resultarte útiles. El Gran Divorcio de C.S. Lewis. Ese libro es una obra de ficción de este autor que trata sobre un viaje imaginario al cielo y al infierno y ofrece una visión interesante sobre la caída de los ángeles y la naturaleza del mal. Mere Christianity, también de C.S. Lewis. Ese clásico de la apologética cristiana que fue escrito por él aborda varios temas teológicos incluyendo la caída de los ángeles y el papel de Satanás desde una perspectiva apologética y filosófica. The Invisible War. What every believer needs to know about Satan, demons and spiritual warfare. Este lo escribió Chip Ingram. Ese libro aborda la temática de la guerra espiritual, incluida la caída de Satanás y de los demonios, desde una perspectiva práctica y bíblica, ofreciendo herramientas para enfrentar desafíos espirituales en la vida cristiana. Ángeles y demonios, la realidad detrás de la ficción, del Dr. Miguel Núñez. Ese libro examina las creencias y enseñanzas sobre los ángeles y los demonios desde una perspectiva bíblica y teológica, abordando preguntas comunes sobre su origen, naturaleza y el papel en la historia de la salvación. Systematic Theology, de Wayne Grudem. Ese es un tratado de teología sistemática que aborda una amplia gama de temas teológicos
incluyendo la angelología y la demonología, desde una perspectiva reformada y evangélica, ofreciendo una base teológica sólida para comprender la caída de los ángeles y el papel de Satanás en la teología cristiana. Estas son solo algunas de las lecturas que te pueden ayudar a ampliar tu comprensión sobre la caída de los ángeles y el papel de Satanás desde una perspectiva cristiana. Te animo a que investigues y estudies más a fondo y consultes diferentes fuentes teológicas y literarias para obtener una visión completa y equilibrada sobre este tema. Pero como siempre te digo, también consulta con líderes espirituales preparados. La caída de los ángeles y el rechazo de Dios por parte de los demonios se basa en diversas interpretaciones teológicas y bíblicas. Según la tradición cristiana, se cree que Lucifer, uno de los ángeles más bellos y poderosos creado por Dios, se rebeló contra Dios debido a su orgullo y deseos de igualarse o incluso superar a Dios en su gloria junto con él. Y un tercio de los ángeles así fue con él. Se convirtieron así en demonios y también se unieron en su rebelión. Esa interpretación se basa en pasajes bíblicos como Isaías 14, versículos 12 al 15. Eso se refiere a la caída de Lucifer. Y de nuevo, hago la aclaración de que le pongo que también es conocido como Satanás, porque muchas personas lo conocen como si Satanás fuera Lucifer, pero no, son dos diferentes. Este buscaba elevarse por encima de Dios y establecer su propio reino. Otro pasaje es el Apocalipsis 12, versículos 3 y 4 y 7 al 9. Este habla de una guerra entre el cielo, San Miguel y sus ángeles, y el dragón, que es el infierno, y se identifica con Satanás y sus ángeles. Finalmente, los segundos son derrotados y arrojados a la tierra. En cuanto al por qué Dios permita la existencia de los demonios, se cree que esto es parte del misterio del libre albedrío y de la soberanía de Dios, porque Dios creó a los seres humanos y a los ángeles con la capacidad de elegir y tomar decisiones, incluyendo así la posibilidad de rebelarse y rechazar a Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano y puede usar incluso las acciones malvadas de los seres creados para cumplir sus propios propósitos y planes. Las interpretaciones teológicas sobre la caída de los ángeles y el papel de Satanás y de todos los demonios varían en diferentes tradiciones cristianas, por lo que es importante estudiar y consultar diversas fuentes teológicas y bíblicas para obtener una comprensión completa y equilibrada del tema. Espero que esta respuesta les haya proporcionado una visión general sobre la caída de los ángeles y el rechazo de Dios por parte de todos los demonios, desde una perspectiva cristiana. Así que los animo a seguir investigando y estudiando sobre este tema y a consultar fuentes confiables y autorizadas para profundizar en esta comprensión. En la teología cristiana se cree que Dios, en su infinita sabiduría y amor, permitió la caída de los ángeles y el rechazo de él por parte de todos los demonios, porque tenía que ser así para respetar el libre albedrío, aunque Dios ya sabía que ciertos ángeles tenían cierto recelo contra él. Hizo lo mismo con los seres humanos, porque los seres humanos también tienen libre albedrío y los ángeles también lo tienen. Eso significa que tanto los unos como los otros tienen la capacidad de elegir y tomar decisiones. Eso siempre va a incluir la posibilidad de rebelarse contra Dios y no aceptarlo. Por eso existió el árbol del bien y del mal también para la elección de Adán y Eva. Entonces, se cree que la caída de los ángeles y el rechazo de Dios por parte de los demonios fue resultado de su desobediencia y pecado, al buscar ellos su propia autonomía y exaltarse a sí mismos por encima de Dios. Esa rebelión contra Dios los llevó a su caída y a la separación de la presencia del Creador que es Dios. En cuanto a las implicaciones teológicas y prácticas de esa creencia, la teología cristiana enfatiza la importancia del libre albedrío y la responsabilidad moral tanto en los seres humanos como en los ángeles. También destaca la necesidad de confiar en la soberanía y sabiduría de Dios, aunque nosotros no siempre entendamos plenamente sus propósitos y planes. Algunas lecturas recomendadas sobre este tema y esta perspectiva también
Continuando con las que ya les había dicho, son El gran conflicto de Elena G. de White. Ese libro ofrece una visión amplia de la lucha entre el bien y el mal, incluyendo la caída de los ángeles y el papel de Satanás en la historia de la salvación, según la perspectiva de los cristianos adventistas del séptimo día. Manual de Angelología de David Jeremiah. Ese libro examina la naturaleza de las funciones y la caída de los ángeles. Lo hace desde una perspectiva teológica y bíblica y ofrece una comprensión detallada del tema. Ángeles, ¿quiénes son y cómo nos ayudan? Del Dr. David Jeremiah. Ese libro brinda una visión general de la angelología desde una perspectiva cristiana, incluyendo la caída de los ángeles y el rechazo de Dios por parte de los demonios. El enemigo Satanás y su personal, de Michael Taylor. Ese libro examina el papel de Satanás y de los demonios en la teología cristiana, incluyendo su caída y su influencia en el mundo. Es importante que recuerdes que la teología y las creencias religiosas pueden variar en diferentes tradiciones cristianas, por lo que es recomendable que consultes fuentes confiables y autorizadas de acuerdo a tu propia fe y denominación.